El gran salón del Consejo Galáctico se extendía a lo largo de 5 kilómetros de suelo de cristal pulido. 12 especies alienígenas diferentes estaban sentadas en sus sillas flotantes, cada una representando miles de mundos bajo su control. Durante más de 2000 años, habían gobernado esta parte de la galaxia sin cuestionarlo. Hoy se sentía como cualquier otro día de decidir el destino de seres inferiores. El canciller de los Zapirianos miró la pantalla holográfica con aburridos ojos dorados. Su alta y elegante figura estaba envuelta en túnicas que costaban más que la mayoría de los planetas. Hechas en un año. La piel azul de su rostro no mostraba emoción alguna al leer el informe sobre una nueva especie que había surgido de un brazo espiral distante. Humanos, pronunció la palabra como si supiera mal. Otra raza primitiva que cree poder explorar el espacio. El general Teore golpeó con uno de sus 4 enormes puños el reposabrazos de su silla. Las escamas rojas de los guerreros Kraxen brillaban bajo las luces de la cámara. Su especie había conquistado la mitad de la galaxia mediante puro poderío militar antes de unirse al Consejo. Deberíamos aplastarlos ahora antes de que se conviertan en un problema. Eso es lo que hicimos con los altarianos. Eso es lo que hicimos con el embajador de la Unión Centuri. Quinterra, de la especie Ani, levantó una mano delicada. Su gente era conocida por sus habilidades diplomáticas y su capacidad de hacer que incluso las peores noticias sonaran agradables. Quizás deberíamos intentar primero el enfoque amable. Estos humanos podrían ser más útiles como trabajadores que como cadáveres. Los demás miembros del Consejo asintieron. Habían hecho este baile muchas veces. Una nueva especie descubriría viajes más rápidos que la luz. El Consejo enviaría un diplomático con una oferta irrechazable. Únase al Consejo como miembro tributario. Renunciar a la mayoría de sus recursos y libertad o enfrentarse a la destrucción total. La mayoría de las especies eligieron vivir como esclavos en lugar de morir como seres libres. La pantalla holográfica mostró imágenes de naves y colonias humanas. Parecían toscas y básicas en comparación con las elegantes naves de las razas del Consejo. Los humanos solo habían estado en el espacio unos 50 años según los informes. Su tecnología parecía siglos por detrás incluso del miembro más débil del Consejo. Miren estas patéticas naves, rió el coordinador Zechn de la hegemonía. Sus rasgos de insecto. Se estremeció con diversión. Todavía usan cohetes químicos para parte de su transporte. Mi gente construía motores cuánticos cuando estos humanos todavía chocaban rocas. El canciller se levantó de su trono flotante. Su decisión determinaría el destino de miles de millones de vidas humanas. Pero para él era solo otro martes. Embajador Quintura, llevará su nave a este lugar de la Tierra. Entregue la invitación estándar. Deles una de sus semanas para decidir. Si aceptan, se convierten en nuestros nuevos sirvientes. Si se niegan, se unen al Museo de Especies Extintas. El general Teore terminó con una sonrisa cruel que mostró hileras de dientes afilados. Lejos de las cámaras del Consejo en el mundo colonial humano de Nueva Terra, el capitán Hake Morrison estaba sentado en su oficina leyendo informes que habrían aterrorizado a la mayoría de la gente. El exmarine de 45 años había visto acción en la Guerra de Independencia de Marte y en los conflictos del cinturón de asteroides. Su rostro curtido mostraba las cicatrices de una docena de batallas, pero sus ojos verdes aún conservaban el fuego de un guerrero. «Señor, tenemos confirmación», dijo el teniente Peters al entrar en la oficina. «Largo alcance». Los sensores han detectado una nave extraterrestre entrando en el sistema solar exterior. Se dirige directamente a la Tierra. Hake levantó la vista de sus papeles. Durante décadas, la humanidad había estado captando señales de radio extraterrestres del espacio profundo. Sabían que no estaban solos en el universo. Más importante aún, sabían que estos extraterrestres poseían una tecnología mucho mayor que la que poseían los humanos. Lo más inteligente habría sido esconderse y esperar que los extraterrestres nunca los encontraran. Pero los humanos nunca habían sido conocidos por hacerlo inteligente. «Pónganme con la almirante Carter en el enlace cuántico», ordenó Hake. Prioridad 1, cifrado. En cuestión de minutos, la imagen holográfica de la almirante Lisa Carter apareció sobre el escritorio de Hake. La mujer de 52 años había estado a cargo de la flota espacial de la humanidad durante la última década. Su cabello gris estaba recogido en un moño reglamentario y sus ojos azules mostraban la intensidad que la había convertido en una leyenda en la Fuerza de Defensa Colonial. «Hake, supongo que has oído hablar de nuestros visitantes», dijo sin preámbulos. «Sí, señora». «¿Cuáles son sus órdenes?».
Estamos implementando el protocolo 7. El Leviatán ya se está moviendo para interceptarlo. El capitán Blake tiene sus órdenes. Jake sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El protocolo 7 significaba que un secreto estaba a punto de ser revelado. Durante 50 años, desde que detectaron por primera vez señales alienígenas, la humanidad se había estado preparando para este momento. Mientras el mundo seguía con sus asuntos cotidianos, las mentes más brillantes de la especie habían estado trabajando en un proyecto que los salvaría a todos o los mataría a todos. El USS Leviathan fue el resultado de ese proyecto. Un buque de guerra de clase Titán que llevó los límites de la ingeniería humana a sus límites absolutos. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Aquellos que Denou rezaba para que nunca necesitaran usarlo. Los extraterrestres creen que somos primitivos. El almirante Carter continuó. Que sigan pensando que por ahora el capitán Blake mantendrá el sigilo hasta que se establezca contacto. ¿Y si son hostiles? La expresión del almirante Carter se endureció. Entonces aprenderán por qué nunca se acorrala a una especie que evolucionó de depredadores. La conexión terminó, dejando a Jake solo con sus pensamientos. A través de la ventana de su oficina podía ver las bulliciosas calles de la capital de Nueva Terra. Las familias seguían con sus vidas normales. Los niños jugaban en los parques. Las parejas se enamoraban. Ninguno de ellos sabía que los próximos días determinarían si la humanidad seguía siendo libre o se convertía en esclava de un imperio alienígena. En el puente de la nave diplomática. La voz de Harmony. El embajador Quinterra revisó los datos sobre la Tierra y su sistema solar. La nave era elegante para los estándares alienígenas, de unos 800 m de largo y equipada con el mejor equipo diplomático que los Volani podían proporcionar. También estaba lo suficientemente armada como para destruir cualquier fuerza espacial primitiva que estos humanos pudieran haber reunido. El embajador llamó al oficial de navegación Trelvin. Nos acercamos al objetivo. Los sensores del sistema detectan varias naves pequeñas en la zona, pero nada que represente una amenaza. Quintara sonrió. Esto sería más fácil de lo que había pensado. Mantener el rumbo. Iniciar la transmisión. El saludo estándar en todas las frecuencias. Que estos humanos sepan que sus superiores han llegado. El mensaje que se extendió por el espacio humano fue el mismo que cientos de especies habían escuchado antes que ellos. Hablaba de la gloria del Consejo Galáctico y del honor de servir a una organización tan magnífica. Prometía paz y prosperidad para aquellos lo suficientemente sabios como para aceptar su lugar en el orden natural. Lo que los extraterrestres no sabían era que en lo profundo del cinturón de asteroides algo vasto y terrible comenzaba a moverse. El puente de la voz de la armonía zumbaba con silenciosa eficiencia mientras la embajadora Quinterara observaba su exhibición táctica. Su nave había entrado en el sistema solar humano hacía 3 horas y todo iba exactamente como se esperaba. Los humanos primitivos habían enviado solo una nave para recibirlos, tal como lo habían hecho docenas de especies antes. ¡Qué patético!, rió el oficial de comunicaciones. Felddan mientras monitoreaba la charla de radio humana. En realidad, están discutiendo entre ellos sobre si luchar. Oh. Rendición. Algunos de ellos quieren negociar. El oficial de navegación Trellin señaló su escáner. La nave humana se acerca desde la dirección de su cuarto planeta. Parece estar sola y moviéndose. Lentamente. Calculo que nos alcanzará en aproximadamente 2 horas. Quintara asintió con satisfacción. El patrón siempre era el mismo. Una nueva especie enviaría su mejor nave para reunirse con el representante del Consejo. Los extraterrestres se darían cuenta de lo superados que estaban. Entonces vino la rendición y el comienzo de una nueva relación tributaria simple y eficiente. ¿Qué nos dicen nuestros sensores sobre su nave?, ella preguntó. El oficial táctico Mortex estudió sus lecturas cuidadosamente. Es difícil obtener mediciones precisas a esta distancia, pero parece ser aproximadamente del tamaño de una fragata, de unos 600 m de longitud. Sus señales de energía son débiles en comparación con nuestros sistemas. Armas, sistemas básicos de misiles y algún tipo de armas de energía primitivas. Nada que pudiera penetrar nuestros escudos, incluso si los redujéramos al mínimo. La tripulación del puente compartió miradas divertidas. Esto iba a ser incluso más fácil que los 3 primeros contactos que habían manejado. Algunas especies al menos intentaron mostrarse valientes con múltiples naves o formaciones impresionantes. Estos humanos enviaban una pequeña nave contra un representante de la fuerza más poderosa de la galaxia. Lejos, en el cinturón de asteroides,
El capitán Ryan Blake estaba de pie en el puente del USS Leviathan y observaba la misma pantalla táctica que se mostraba en 100 pantallas a lo largo de su enorme nave. El veterano de 48 años había comandado destructores durante la Guerra de Marte y cruceros durante los conflictos del Cinturón, pero nada lo había preparado para este momento. ¿Distancia al contacto?, preguntó en voz baja. La comandante Amy Sullivan revisó su consola de navegación. 2 horas y 14 minutos hasta que alcancemos el rango de combate óptimo. La ingeniera jefe Maya Rodríguez habló desde su posición en la estación de ingeniería. Todos los sistemas funcionan a máxima eficiencia. El capitán Stealthfield se mantiene firme. No tienen ni idea de lo que están viendo. Esa era la belleza del diseño del Leviatán. Si bien la nave tenía 15 kilómetros de largo y estaba equipada con suficiente potencia de fuego para arrasar continentes, sus sistemas de sigilo la hacían parecer nada más que un pequeño refrigerador para los sensores enemigos. Los extraterrestres verían exactamente lo que la humanidad quería que vieran hasta el momento en que el capitán Blake decidiera lo contrario. «DRA. Foster, ¿qué sabemos de nuestros visitantes?», preguntó Blake a la doctora. Karen Foster. Levantó la vista de su estación de xenobiología, donde había estado analizando las transmisiones alienígenas. La nave parece ser de una especie llamada su señor. Basándose en sus patrones de comunicación, parecen ser diplomáticos. Mats en lugar de guerreros. Sin embargo, su mensaje deja claro que esperan una rendición inmediata. El oficial de armas, el teniente comandante Steve Patterson, se giró en su silla. «Capitán, ¿debería comenzar con los protocolos de adquisición de objetivos?» «Todavía no, Steve. Veamos qué tan educados son realmente nuestros invitados». El oficial de comunicaciones Tony Martínez levantó la mano. «Señor, la nave alienígena está transmitiendo de nuevo. Exigen una respuesta inmediata a sus términos de rendición». Blake casi sonrió. «Tony abre un canal, pero solo audio. No revelemos demasiado pronto». De vuelta en la Tierra, la presidenta Ellen Murphy se sentó en la sala de situación en las profundidades de la Casa Blanca. La sala estaba llena de las mejores mentes militares y científicas que la humanidad pudo reunir. El general Pete Collins, comandante de la Red de Defensa Saúl, monitoreó las lecturas de las plataformas de armas ocultas esparcidas por todo el sistema solar. La señora presidenta dijo: «La secretaria de Defensa, Barbara Wells, tenemos confirmación de que el Leviatán está en posición. El capitán Blake está listo para comenzar los protocolos de primer contacto». «¿Cómo se mantiene nuestra gente?», preguntó Murphy. El doctor Alan Torres, el principal asesor xenopolítico del gobierno, levantó la vista de su tableta. «Hay miedo, pero también determinación. Los centros de población mantienen la calma. Nuestra gente confía en que nos hemos estado preparando para este día». «¿Y nos hemos preparado?», Murphy preguntó en voz baja. El general Collins respondió con absoluta certeza. «Sí, señora. Si estos extraterrestres quieren pelear, la tendrán. Nunca la olvidarán». En el puente de la voz de la armonía, el embajador Quintara comenzaba a perder la paciencia. La nave humana se había estado acercando durante más de 1 hora, pero solo habían enviado un breve reconocimiento de la generosa oferta de servidumbre del Consejo. «Tact, ¿cuál es el estado de su nave?», ella exigió. El oficial táctico Mortex frunció el ceño ante su pantalla. Un embajador extraño. Cuanto más se acercan, más confusas se vuelven nuestras lecturas. Su firma energética fluctúa constantemente. Fallo en el equipo por su parte. Possiblement. O quizás su tecnología es incluso más primitiva de lo que pensábamos. El oficial de comunicaciones se cayó repentinamente y se enderezó en su silla. «Embajador, recibo una transmisión de la nave humana. Desean establecer comunicación directa». Pasenlos. La pantalla principal se encendió mostrando el puente de lo que parecía ser una pequeña nave de guerra humana. Los seres que aparecieron eran bípedos y aproximadamente humanoides, lo cual era bastante común entre las razas de naves espaciales. Su líder era un hombre de mediana edad, con cabello castaño corto y tranquilos ojos azules. «Soy el capitán Ryan Blake de la nave terrestre que se acerca a su posición», dijo el humano con acento pero comprensible estándar galáctico. «Recibimos su mensaje sobre la membresía en su Consejo Galáctico». Quintara sonrió con su sonrisa más diplomática. «Capitán Blake, soy el embajador Quinterra, representando al Consejo Galáctico. Nos complace que su especie finalmente haya alcanzado la capacidad interestelar. El Consejo está preparado para ofrecer a su gente un lugar en nuestra gran civilización». «Eso es muy generoso»,
Blake respondió. Sin embargo, nos gustaría discutir los términos en persona. ¿Estaría dispuesto a reunirnos a medio camino entre nuestros barcos? Me temo que no será necesario. Capitán, los términos no son negociables. Puede revisar el acuerdo tributario estándar. Y el embajador Blake Interrumpio Courtsman. Creo que puede haber algún malentendido sobre la naturaleza de esta reunión. Antes de que Quinterra pudiera responder a todas las alarmas, la voz del Harmony comenzó a gritar a la vez. El oficial táctico Mortex miró su pantalla con absoluto terror. Embajador Sussurro. La nave humana. No es un fragata. ¿Qué quiere decir con que tiene 15 kilómetros de largo? El campo de sigilo alrededor del USS Leviathan se desactivó como una cortina que se descorre. Donde momentos antes había una pequeña nave de escolta, ahora se alzaba el buque de guerra más grande que ninguno de ellos había visto jamás. La voz del Harmony, que había parecido tan elegante y poderosa, de repente no era más que un pequeño insecto junto a un gigante dormido. La imagen del capitán Blake permaneció tranquila en la pantalla. Mientras decía, embajador, creo que deberíamos discutir los términos, pero quizás deberíamos discutir los términos de su paso seguro por el espacio humano. En cambio, la embajadora Quintara miró su pantalla táctica en completo shock. Los números no tenían sentido. Los sensores de su nave debían estar fallando. No había forma de que la primitiva nave humana pudiera tener 15 kilómetros de largo. La nave más grande de la flota del Consejo Galáctico, Ada, medía solo 8 kilómetros. Y esa era su nave insignia, construida durante 50 años con los recursos combinados de 12 mundos. Ejecute un diagnóstico completo de todos los sistemas de sensores. Ordenó con una voz que intentó mantener la calma, pero falló. El oficial táctico Mortex trabajó frenéticamente en su consola. Sus manos temblaban al ingresar un comando tras otro. Todos los sistemas están funcionando perfectamente, embajador. Las lecturas son precisas. La nave humana es enorme. El oficial de navegación Trellin levantó la vista de su puesto con miedo en los ojos. Embajador, estoy detectando señales de energía de la nave humana que están fuera de nuestro rango de medición. Su potencia de salida es mayor que la de toda nuestra flota local combinada. En la pantalla principal, el capitán Blake esperó pacientemente una respuesta. Su expresión no había cambiado, pero había algo en sus tranquilos ojos azules que hizo que Quintara se diera cuenta de que ya no tenía el control de la situación. Capitán Blake, dijo con cuidado, parece que hay algún error en las lecturas de nuestros sensores. Seguramente su nave no puede ser tan grande como sugieren nuestros instrumentos. Blake sonrió levemente. Sus sensores funcionan bien, embajador. El USS Leviathan tiene, en efecto, 15 kilómetros de longitud. Disculpen el engaño, pero queríamos ver qué tipo de saludo tenía planeado para nosotros. El oficial de armas, el teniente comandante Steve Patterson, habló desde su posición en el puente del Leviathan. Capitán, tenemos las armas fijadas en la nave alienígena. El cañón principal está cargado y listo. Gracias, Steve. Embajador Quinterra. Creo que puede oír a mi oficial de armas. Preferiríamos manejar esta situación diplomáticamente, pero estamos preparados para cualquier resultado. La ingeniera jefe Maya Rodríguez informó desde su estación. Todos los sistemas a máxima potencia. El capitán Shields está a máxima potencia. Los sistemas de defensa de punto están en línea. Quintara sintió que su mundo se descontrolaba. Todo lo que sabía sobre la política galáctica acababa de ponerse patas arriba. Los humanos no eran una especie primitiva para ser conquistada. Eran algo completamente diferente, algo que podría desafiar al mismísimo Consejo Galáctico. El oficial de comunicaciones Feldon susurró, envíen una señal de emergencia al Consejo. Prioridad alfa, me temo que no puedo permitir eso todavía. El capitán Blake dijo con calma. La DRA. Karen Foster apareció junto a él en la pantalla. Esta es la doctora Foster, nuestra especialista en xenobiología. Ha estado monitoreando sus comunicaciones desde que ingresaron a nuestro sistema. Cualquier intento de advertir a su consejo resultará en la interferencia inmediata de todas sus transmisiones. Nos han estado espiando. Quintera preguntó indignada. Nos hemos estado protegiendo. Blake respondió, durante 50 años hemos sabido de su Consejo Galáctico. Hemos interceptado sus comunicaciones. Sabemos de las especies que han conquistado y esclavizado.
Sabemos de las civilizaciones que han destruido por negarse a someterse. La comandante Amy Sullivan agregó desde su posición: también sabemos que vinieron aquí esperando que entregáramos nuestra libertad sin luchar. Quintara se dio cuenta de que todo había cambiado. El protocolo estándar de primer contacto era inútil aquí. Estos humanos se habían estado preparando para esta reunión durante décadas. Sabían exactamente con quién estaban tratando y qué representaba el consejo. ¿Qué quieren?, preguntó en voz baja. Queremos que regresen a su consejo con un mensaje. Blake dijo: la Tierra reconoce la existencia del Consejo Galáctico, pero rechazamos su invitación a convertirse en un miembro tributario. En cambio, extendemos nuestra propia invitación a unas relaciones pacíficas entre iguales. Quinta no pudo ocultar su sorpresa. Son una especie en unos pocos mundos. El Consejo representa a billones de seres en miles de sistemas. El oficial de comunicaciones Tony Martínez levantó la vista de su estación. Embajador, quizás debería ver esto. La pantalla principal cambió para mostrar una representación táctica del sistema solar humano. Lo que vio Quintara le paró el corazón. Ocultas por todo el sistema. Había docenas de enormes plataformas de defensa. Estaciones de armas orbitales rodeaban la Tierra como un caparazón protector. El cinturón de asteroides estaba erizado de instalaciones militares ocultas. Esto es imposible, susurró. Los humanos son muy buenos construyendo cosas. Blake dijo con orgullo. Hemos tenido 50 años para prepararnos para su llegada. Cada mundo en nuestro sistema está protegido. Cada aproximación está monitoreada. Cada posible ruta de ataque está cubierta por campos de fuego superpuestos. La voz del oficial de navegación Trell era apenas audible. Embajador, estoy detectando múltiples señales de energía en todo el sistema. Hay cientos de plataformas de armas. Cada una parece ser capaz de destruir nuestra nave. Blake continuó su explicación. El Leviatán no está solo. Embajador. Tiene 4 naves gemelas actualmente en construcción. Cada una es más grande y poderosa que la anterior. La humanidad no tiene intención de convertirse en sirviente de nadie. El general P.T. Collins apareció en otra parte de la pantalla. Soy el general Collins, comandante de la Red de Defensa del Alma. Embajador. Su nave es actualmente el objetivo de 47 sistemas de armas diferentes. Cualquier acción hostil resultará en su destrucción inmediata. Quintara sintió que se desmoronaba la última de su confianza diplomática. Destruirías una nave diplomática solo si esa nave amenaza a nuestra gente. Blake respondió: no somos los agresores aquí. Embajador. Viniste a nuestro sistema con demandas de rendición. Simplemente te estamos mostrando que tales demandas no tienen sentido. El Dr. Foster dio un paso al frente. Hemos analizado las capacidades de su nave. Embajador. Sus armas no pueden penetrar nuestros escudos. Sus motores no pueden superar a nuestros cazas. Sus sistemas de comunicación no pueden atravesar nuestras interferencias cuando decidimos activarlas. No estamos tratando de amenazar. Blake añadió: simplemente estamos dejando clara nuestra postura. La humanidad no se doblegará ante el Consejo Galáctico ni ante ninguna otra potencia. Nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestros aliados con las fuerzas que sean necesarias. El oficial táctico Mortex levantó la vista de su puesto con los ojos muy abiertos. Embajador, nuestros sistemas de armas están completamente superados. Incluso a plena potencia, no pudimos dañar su nave. Quintara respiró hondo e intentó salvar lo que quedaba de su misión. Capitán Blake, ¿qué garantía tengo de que nos permitirá salir pacíficamente? Tiene mi palabra de oficial y de ser humano. Blake respondió inmediatamente. Su nave tendrá un pasaje seguro fuera de nuestro sistema. Sin embargo, cualquier intento de regresar con intenciones hostiles será recibido con una fuerza abrumadora. La comandante Sullivan revisó su pantalla de navegación. Les proporcionaremos una ruta de vuelo segura de regreso al espacio del Consejo. Les recomiendo que la sigan exactamente. ¿Y qué mensaje debo llevar de vuelta al Consejo?, preguntó Quintara. La expresión de Blake se tornó seria. Díganles que la humanidad está dispuesta a negociar relaciones pacíficas. Díganles que respetamos la soberanía de otras especies y esperamos el mismo respeto a cambio. Y díganles que cualquier intento de fuerza, nuestra sumisión traerá consecuencias que no están preparados para afrontar. ¿Te das cuenta de que esto significa guerra?
Quintara. Dijo en voz baja. Solo si tu consejo elige la guerra. Blake respondió. Prefeririamos. La paz, pero no la compraremos con nuestra libertad. La transmisión terminó, dejando a Quintara sola con su aterrorizada tripulación y la imposible tarea de explicar al Consejo Galáctico que acababan de encontrarse con algo que podría destruirlos a todos. El gran salón del Consejo Galáctico nunca había estado tan silencioso. La embajadora Quinterra estaba de pie en el centro de la cámara, todavía temblando por su encuentro con los humanos hace 3 días. A su alrededor, los 12 seres más poderosos de la galaxia observaban la pantalla holográfica que mostraba escaneos detallados del USS Leviatán. El canciller leyó los datos del sensor por 5ª vez, sus ojos dorados se agrandaban con cada número. Esto no puede ser exacto. Ninguna nave puede generar tanta energía por sí sola. Execute. Los diagnósticos yo mismo. El canciller Quintara respondió en voz baja. Todos los sistemas de mi nave confirmaron las lecturas. La nave humana es exactamente lo que muestran los datos. El general golpeó su silla con sus 4 enormes puños. El Kraxen guerreros. Escamas rojas se habían vuelto casi negras de rabia. Imposible. Mi gente ha conquistado la mitad de esta galaxia. Conocemos a todas las especies capaces de construir tales armas. Aparentemente no, dijo el coordinador Thatchness con inusual seriedad. El ser con aspecto de insecto, con ojos compuestos, reflejaba la pantalla holográfica mientras estudiaba el diseño de la nave humana. Esta tecnología está más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos. Official de inteligencia, comandante. Zixes. Ahara dio un paso al frente desde su posición cerca de las terminales de datos. Su piel gris pálida parecía aún más blanca de lo habitual al entregar su informe. Miembros del Consejo, tenemos información adicional preocupante. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado señales de energía masivas del espacio humano durante las últimas 72 horas. ¿Qué tipo de señales de energía exigió el canciller? El tipo asociado con la construcción de múltiples naves capitales basadas en la potencia de salida. Estimamos que están construyendo al menos 3 naves más similares al Leviatán. La Cámara del Consejo estalló en voces preocupadas. Las especies que habían dominado la galaxia durante siglos de repente se encontraron enfrentando a un enemigo desconocido con tecnología superior. Por primera vez en 2000 años. El Consejo Galáctico sintió miedo. El general Techour se levantó de su silla. Su enorme figura se elevaba sobre los demás miembros del Consejo. Debemos atacar ahora, mientras solo tienen una nave operativa. Envíen toda la flota al espacio humano. Destruyanlos antes de que puedan completar sus proyectos de construcción. ¿Y cómo proponen exactamente que destruyamos una nave que nuestros sensores dicen que es imposible?, preguntó el embajador Nara del consorcio científico. Según estos datos, su única nave podría atacar a toda nuestra flota y ganar. Lejos de la Tierra, la presidenta Ellen Murphy estaba sentada en el despacho oval con su consejo de seguridad. La sala bullía de actividad mientras llegaban informes de todo el mundo. La almirante Lisa Carter estaba de pie cerca de la ventana, mirando el horizonte de Washington donde la gente seguía con sus vidas normales, sin saber que su planeta acababa de convertirse en el mundo más importante de la galaxia. ¿Cómo se está tomando nuestra gente las noticias?, Murphy le preguntó al secretario de Defensa. Barbara Wells consultó su tableta. Mejor de lo esperado, señora presidenta. Hay miedo, pero también orgullo. La revelación de que nos hemos estado preparando para este momento durante 50 años ha dado confianza a la gente en nuestro liderazgo y nuestros aliados. Las colonias nos respaldan plenamente. Marte, Europa y los asentamientos en asteroides han prometido su apoyo total. Entienden que luchamos por la libertad de toda la humanidad. El general Pete Collins levantó la vista de su terminal de comunicaciones. Señora presidenta, estamos recibiendo solicitudes de aliados. CE de 17 especies diferentes que anteriormente estaban bajo el control del Consejo. Aparentemente, se está extendiendo la voz sobre nuestro encuentro con su embajador. El doctor Alan Torres sonrió por primera vez en días. Parece que muchas especies han estado esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para desafiar la autoridad del Consejo. El almirante Carter se apartó de la ventana. Debemos ser cuidadosos con cómo manejamos esto. No queremos aparecer como conquistadores que reemplazan al Consejo. Queremos ser vistos como liberadores. ¿Qué recomienda?, preguntó Murphy.
Extendemos invitaciones formales a los miembros del Consejo para negociaciones cara a cara, pero lo hacemos en nuestros términos, en nuestro espacio, con nuestras naves proporcionando seguridad. En el puente del USS Titán, la nave hermana del Leviatán, la capitana Michelle Barnes, recibió órdenes directamente del comando de flota. El Titán era incluso más avanzado que el Leviatán, incorporando lecciones aprendidas de la construcción de la primera nave. Con 16 kilómetros de longitud, fue el objeto móvil más grande jamás construido por manos humanas. Navegación. Fijar rumbo hacia el borde central del espacio del Consejo. Barnes ordenó. Comunicaciones. Preparar el mensaje de invitación formal para su transmisión. DRA. Sandra. Wells, el oficial diplomático de la nave, revisó el mensaje cuidadosamente redactado una última vez. Capitán, la invitación está lista. Solicitamos que una pequeña delegación de miembros del Consejo visite la Tierra para negociaciones formales. Y si se niegan, dejamos claro que la humanidad está preparada para discutir asuntos galácticos con o sin su participación. El teniente coronel Nick Stevens, el ingeniero jefe de la nave, levantó la vista de su tablero de estado. Capitán, recibo actualizaciones de los astilleros. El Coloso Behemoth y el Goliath van adelantados en lo previsto. Tendremos 4 naves clase Titán operativas en 6 meses. De vuelta en la sala del Consejo, el debate se prolongó durante horas. Algunos miembros querían una acción militar inmediata. Otros aconsejaron cautela. Algunos incluso sugirieron aceptar la invitación humana e intentar negociar desde una posición de debilidad por primera vez en la historia de su civilización. El comandante Zixar interrumpió la discusión con noticias urgentes. Miembros del Consejo, acabamos de interceptar una transmisión del espacio humano. Invitan formalmente a una delegación a visitar la Tierra para negociaciones. La audacia del general Tecmore Gruno. Esperan que acudamos a ellos como suplicantes. En realidad, dijo el embajador Quintera en voz baja, creo que deberíamos aceptar. La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la diplomática que apenas había escapado con vida del espacio humano. No puede hablar en serio. El canciller dijo, hablo completamente en serio. Estos humanos nos han mostrado una tecnología que supera la nuestra. Han demostrado la capacidad de destruir nuestras flotas, pero también han mostrado moderación. Podrían haber destruido mi nave, pero me dejaron ir. Podrían haber atacado nuestros mundos, pero no lo han hecho. ¿Qué sugieres? Sugiero que quizás sea hora de que el Consejo Galáctico aprenda lo que significa negociar en lugar de dictar. El oficial de inteligencia Cisara dio un paso al frente de nuevo. Hay más. Nuestras estaciones de monitoreo informan que más de 40 especies han declarado su independencia de la autoridad del Consejo. Todos solicitan protección de la humanidad. Esto es un desastre. El canciller susurró, no. Quintara respondió, esta es una oportunidad. Durante 2000 años hemos gobernado mediante el miedo y la fuerza. Quizás sea hora de intentar algo diferente. El general Temore señaló con un enorme dedo al embajador. Hablas de rendición, yo hablo de supervivencia. Estos humanos nos han ofrecido una opción. Podemos trabajar con ellos como iguales o podemos luchar contra ellos y perderlo todo. Sé qué opción prefiero. Los miembros del Consejo se miraron en silencio. Por primera vez en su larga historia, se vieron obligados a considerar que su forma de hacer las cosas podría no ser la única. Los humanos no los habían conquistado por la fuerza. Los habían derrotado mediante la simple demostración de que había un mejor camino a seguir. El canciller finalmente habló. Muy bien. Nosotros enviaremos una pequeña delegación a esta tierra, pero vamos como representantes del Consejo Galáctico, no como enemigos derrotados. Por supuesto, Quintara estuvo de acuerdo. Aunque sospecho que los humanos nos ayudarán a entender la diferencia entre negociación y rendición. La galaxia estaba a punto de aprender lo que la humanidad quería decir cuando hablaban de diplomacia respaldada por la fuerza. Habían pasado 3 meses desde el primer contacto que lo cambió todo. La estación orbital Nueva Ginebra flotaba majestuosamente sobre la Tierra. Su reluciente casco reflejaba la luz azul del mundo natal de la humanidad. La estación había sido construida específicamente para esta reunión histórica, un terreno neutral donde se decidiría el futuro de la galaxia. El orgullo de Zephyr, la nave diplomática más impresionante del Consejo Galáctico, parecía diminuta junto a su nave de escolta. El USS Olympus, la nave de guerra de clase Titán más nueva de la humanidad, empequeñecía la nave insignia alienígena como una ballena nadando junto a un pececillo.
El capitán Eric Thompson comandaba el Olympus con tranquila confianza sabiendo que su nave presentó la nueva realidad de la política galáctica. Transmisión entrante de la nave del Consejo, informó la oficial de comunicaciones, la teniente Sarah Davis. Comuníquelos, respondió Thompson con calma. El canciller apareció en la pantalla principal con un aspecto mucho más humilde que hace 3 meses. Capitán Thompson, este es el canciller del Consejo Galáctico. Solicitamos permiso para atracar en su estación. Permiso concedido, canciller. Por favor, siga las balizas de navegación hasta la bahía de atraque 7. Presidente. Murphy espera reunirse con usted. Mientras la nave alienígena se movía lentamente hacia la enorme estación humana, Beltar no pudo evitar contemplar la imposible vista que tenía ante él. El sistema solar se había transformado por completo en una fortaleza que podía resistir cualquier ataque que el Consejo pudiera lanzar. Plataformas defensivas flotaban en perfecta formación alrededor de la Tierra. El cinturón de asteroides se había convertido en un laberinto de armas ocultas y estaciones de monitoreo. En el orgullo del puente de Zepr, el general Techmore estaba junto al canciller con la cabeza gacha en señal de derrota. El orgulloso guerrero Kraxen había pasado semanas estudiando los informes tácticos y la conclusión era inevitable. El poder combinado del Consejo Galáctico no pudo derrotar las defensas de la humanidad. ¿Cómo nos perdimos esto?, preguntó en voz baja. Porque estábamos tan ocupados menospreciando a los demás que olvidamos mirar a nuestro alrededor. Beltar respondió, estos humanos pasaron 50 años preparándose mientras nosotros pasábamos 50 años. Felicitándonos por nuestra superioridad. La embajadora Quintara dio un paso al frente desde su posición cerca de la estación diplomática. Canciller, tal vez esto no sea una derrota. Tal vez esta sea una oportunidad para construir algo mejor que lo que teníamos antes. Dentro de la sala de conferencias principal de la estación, la presidenta Ellen Murphy estaba sentada en una mesa circular diseñada para mostrar igualdad. En lugar de dominio. Junto a ella se sentaba la almirante Lisa Carter, ahora con el nuevo título de Comandante Suprema de las Fuerzas de Defensa Galáctica. La doctora Karen Foster había sido ascendida a directora de Relaciones Interespecies, mientras que el doctor Alan Torres se desempeñaba como asesor diplomático jefe. La señora presidenta, dijo el general Collins a través del sistema de comunicación. La delegación del Consejo está a bordo. Están siendo escoltados a la sala de conferencias ahora. Gracias, General. Recuerde que queremos que esto se sienta como una negociación entre iguales, no como una ceremonia de rendición. Las puertas se abrieron y la delegación alienígena entró. La canciller encabezó al grupo, seguida por el general Temore. La embajadora Quintara y otros 3 representantes del Consejo se movieron lentamente, observando cada detalle de la tecnología avanzada de la estación humana. La presidenta Murphy se puso de pie para saludarlos. Canciller, bienvenido a Nueva Estación Ginebra. Soy el presidente Murphy del Gobierno de la Tierra Unida. El presidente Murphy respondió con una reverencia impensable meses antes. Gracias por aceptar reunirse con nosotros. Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho que discutir. Mientras los extraterrestres tomaban asiento, el almirante Carter comenzó la presentación que transformaría la civilización galáctica. Damas y caballeros, el antiguo sistema de gobierno galáctico ha fracasado. Durante 2000 años, el Consejo ha gobernado mediante el miedo y la fuerza, creando resentimiento y rebelión en todo el espacio conocido. El Dr. Torres activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. Mientras hablamos, más de 100 especies han declarado su independencia de la autoridad del Consejo. Solicitan protección y una alianza con la humanidad. ¿Qué proponen?, preguntó el canciller con cuidado. El presidente Murphy se inclinó hacia adelante. Proponemos un nuevo sistema basado en la cooperación en lugar de la dominación. El Consejo Galáctico pasará de ser un órgano rector a uno consultivo. Cada especie mantendrá la soberanía sobre su propio territorio mientras contribuye a una alianza de defensa colectiva. Las escamas rojas del general Temore brillaron de ira. ¿Esperan que renunciemos a nuestra autoridad sobre miles de mundos? Esperamos que reconozcan que su autoridad nunca fue legítima en primer lugar. El almirante Carter respondió con firmeza. Las especies que conquistaron no son de su propiedad. Son civilizaciones independientes que merecen gobernarse a sí mismas. El embajador Quintara habló en voz baja. ¿Y qué papel desempeñarían los miembros del Consejo en este nuevo sistema?
El doctor Foster sonrió. El mismo papel que deberían haber desempeñado desde siempre. Asesores, mediadores y socios en la exploración y el avance científico. Su experiencia y conocimiento son valiosos, pero deberían usarse para ayudar a otros en lugar de controlarlos. ¿Y si nos negamos?, preguntó el general Temore. La expresión del presidente Murphy se endureció ligeramente. Entonces se encontrarán cada vez más aislados a medida que más especies se unan a nuestra alianza. Preferiríamos contar con su cooperación, pero no la requerimos. En el puente del USS Infinity, el capitán Ryan Blake observó las negociaciones a través de las comunicaciones de la estación. El Infinity fue el último y mayor logro de la humanidad. Una meganave que sirvió como cuartel general móvil para el nuevo orden galáctico. Con 25 kilómetros de longitud, era más que una simple nave. Era una ciudad voladora que representó la comunidad de la humanidad. Compromiso con la protección de la libertad en toda la galaxia. El capitán informó a la oficial de navegación. Comandante Jessica Barnes. Hoy recibimos solicitudes de alianza de 15 sistemas más. ¿Alguna resistencia de los leales al Consejo?, preguntó Blake. Algunas protestas dispersas, pero nada organizado. La mayoría de las especies parecen ansiosas por unirse a la nueva alianza. La ingeniera jefe, la teniente coronel María Santos, levantó la vista de su puesto. Señor, los informes de construcción de los astilleros muestran que tendremos 12 naves de clase Titán operativas dentro de un año. Los nuevos métodos de construcción rápida están superando todas las expectativas. De vuelta en la sala de conferencias, las negociaciones estaban llegando a su fin. El canciller Beltar había pasado horas revisando los acuerdos propuestos e incluso el general Moore había admitido a regañadientes que los términos eran justos. El presidente Murphy dijo finalmente, el Consejo acepta su propuesta. Comenzaremos la transición al nuevo sistema de inmediato. Excelente. Murphy respondió, el almirante Carter trabajará con sus comandantes militares para garantizar una transferencia pacífica de autoridad. El Dr. Foster se coordinará con su cuerpo diplomático para establecer nuevas relaciones con la especie liberada. El general Temore se puso de pie lentamente. Tengo una pregunta. Presidente Murphy. ¿Por qué está haciendo esto? Podrían habernos conquistado a todos y gobernado la galaxia como emperadores. En cambio, están dando libertad a todos. ¿Por qué sonrió el presidente Murphy? Porque eso es lo que hacen los humanos. General, creemos que la fuerza debe proteger en lugar de oprimir. Creemos que la libertad es el derecho de todo ser inteligente y creemos que la galaxia es lo suficientemente grande para que todos prosperemos juntos. El embajador Quintara hizo una profunda reverencia. Hemos aprendido mucho de la humanidad. Quizás sea hora de que enseñemos a otros lo que ustedes nos han enseñado. 6 meses después, la galaxia se había transformado. La nueva Alianza Galáctica incluía a más de 300 especies independientes, trabajando juntas para la protección y la prosperidad mutuas. Los antiguos miembros del Consejo habían encontrado un nuevo propósito como asesores y maestros en lugar de gobernantes. El capitán Blake se encontraba en el puente del Infinity mientras patrullaba el borde exterior, protegiendo nuevas colonias y explorando el espacio inexplorado. En sus aposentos guardaba una carta de una joven altariana, agradeciendo a la humanidad por devolverle la libertad a su pueblo. La galaxia ya no estaba muda. Había encontrado su voz, y esa voz hablaba de esperanza, libertad y las infinitas posibilidades que surgían cuando se usaba la fuerza. Proteger en lugar de destruir. La humanidad no había conquistado la galaxia. La habían liberado. Y al hacerlo, habían demostrado que a veces la mayor victoria no proviene de derrotar a tus enemigos, sino de convertirlos en amigos.